El segundo round. Cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación. En portada, Ludvika Paleta. ¿Cómo le hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las 5 cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Aprende a lidiar con los cuñados hijos de la... y ponles un alto de una vez por todas. Ya basta de tanta culpa. Te decimos cómo transformarla en poder. ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala. MOA Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas. Superación personal. Neurociencia, salud, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. 11 de la mañana con 19 minutos. Jacobo, ¿puedes estarte en paz y ya sentarte en tu silla? Me acabo de enterar de algo que es como muy pacheco. ¿Qué? Que el monumento de Ignacio Zaragoza, yo no sé si sea cierto. ¿Qué monumento de Ignacio Pues no sé, Zaragoza? parece que hay un monumento de Ignacio Zaragoza, lo iluminaron de blanco, azul y rojo por lo de Francia. Ajá. Pero era cualquier monumento menos ese. Zaragoza peleó contra los contra franceses. los franceses, claro. O sea, que hubieran... Es como si el 5 de mayo ponemos azul, blanco y rojo. Pues nada más ese día no. O sea, en lo políticamente correcto... ¿Ya sabes dónde está el monumento? ¿Está cerca de la avenida o algo? No tengo ni idea. No ¿Está sé por la salida a Puebla? No sé si sea cierto, siquiera, pues. Ajá. Pero si es cierto, pues sí me parece un desatino. Porque hubiera sido un super momento para iluminar la cabeza de Juárez. De azul, blanco y rojo, pero no está tan grave. Pues como Juárez. la réplica que mandamos a los Lo que sí españoles estaría del grave Ángel es... de la Independencia, ¿no? También. Sí, claro. Ah, O sea, le mandamos una réplica a los pues españoles. esa también, no sé si es mito o realidad, que ellos nos dan las cibeles y nosotros en reciprocidad mandamos el ángel, una réplica, ¿no? No sé. Sí, no sé si es mito. Es como iluminar el castillo de Chapultepec con la bandera gringa. O sea, no va. Si mandamos algo, podemos haber mandado una de esas esferitas que agitas y tienen nieve o algo por el estilo. Digo, pero ya ves que uno siempre ve el ¿cómo dicen? El negrito en el arroz. El frijol en el arroz. Oye, qué placer tenerlos a los dos. Jacobo Dayan, un aplauso, por favor. Bien. Y Maruán. Por fin, ¿eh? Y Maruán Soto, obviamente escritor. A Jacobo ya lo conocen, analista de derechos humanos y asuntos internacionales. Y mi querido Maruán Soto, gran escritor. Gracias, varios libros Rebeca, que me ha regalado y que me lo he devorado, hijo. Te felicito. Muchas de verdad. gracias. ¿Qué me estás enseñando, Wicha? A ver, dilo. Que sí es cierto lo que acaba de decir. Ah, sí es cierto. Jacobo, estamos viendo las fotos del mausoleo, Ujú. iluminado azul, blanco y rojo. No, pues no. Claro, por supuesto. Y la nota dice, por quedar bien y como muestra de solidaridad con Francia por los atentados ocurridos, ¿Fue ayer esto? el o...? gobierno de Puebla iluminó con los colores ¿La del ves? Es en el Puebla. mausoleo del general Ignacio Zaragoza. Bueno, es el de Puebla. De hecho, que levantó algunas críticas de ciudadanos. Qué bonito, Pues ahí los está. poblanos. Pero Bueno, bueno, ¿los es poblanos Puebla. qué? Yo no, al gobierno de Puebla. poblano. Claro, por supuesto, por no tener Habría- quizá un poco yo de creo que información. lo único que habría Para que eso hacer- es este programa, compañeros. No, habría que regalarle un libro de historia al encargado de monumentos del municipio. Claro. Si es que fue la decisión de él. O al De menos un entrada. catálogo, ¿no? De entrada. ¿De qué va cada uno, no? Sí. Exacto, ¿de qué va cada uno? ¿De qué Eso va sería cada muy uno, bonito. no? Punto. Fíjese, este joven que está aquí, que está aquí en esta estatua, es nuestro héroe porque le ganó a los franceses. Exacto. Entonces, nada más, ojo, cuando sea Francia, Claro, el 5 por de mayo, supuesto. pónganle ojo a este monumento. Por supuesto. ¿Sí? Y cayó por en otra combate porque, claro, por cada supuesto, cada uno. que le pongan un resumen. Con los ingleses, ok, aguas cuando pase algo con los ingleses, ¿no? Eres un Nada bruto, más. Jacobo. No, de veras, ¿tú crees que está bien? No, evidentemente no. Claro. O sea, es un desprecio absoluto por la propia historia. No, y no es bonito, Más está allá bien de quedar bonito bien. dicho, es un desprecio, claro. Absoluto por la historia Claro. propia. O sea, que nada más, si hubiera nada más un monumento en Puebla, bueno, pues es el único que tienen. Sí, claro. Pero han de claro. tener más de uno. No, pues No, sí, sin vale, duda, pues, sin seguro. duda, sin duda. También, yo conozco Puebla. Palacio Nacional. No, habría que revisar nuestra relación con ellos. ¿Tienen nada más. alguna plaza donde esté el Palacio de la Alcaldía No sé, o el donde Palacio sea. del Parlamento? Donde o... sea, que iluminen de azul, blanco y rojo el Estadio Cuauhtémoc. Claro. Nadie va a decir que están apoyando a las Chivas, que son los colores de las Chivas. Claro, Por supuesto. cierto, las Chivas deberían de salir a jugar con el uniforme de Francia este fin de semana. Porque su origen del color del uniforme es por Francia. Blanco, azul y rojo son franceses los que crearon las Chivas. Ok. Entonces me parece que en solidaridad con ¿Esto su sí lo propio... estás diciendo serio Sí, o, con sí. o con un dejo de ironía? No, por más que sea un equipo formado por puros mexicanos, si su origen es Creo que nos está español... costando creerte todo lo que dices. Exacto, ya no sé si es neta. No vengo hiperventilado, simplemente me enteré de esto afuera. Vienes emputado. Perdón. Yo sí. Sí, Yo estoy, ¿por lo de yo estoy- Zaragoza? No, independientemente de todo eso, yo creo que yo sí me quedé muy mal este fin, porque
independientemente de todos los hechos que sucedieron y que son como estas gotitas que venimos arrastrando de la historia de años y siglos y siglos y siglos atrás. Desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé todavía porque estoy muy confundida, me clavé en muchos artículos, me metí en varios videos y me fui hijos, hasta atrás de toda esta historia. Y me parece... ¿Pero dónde es hasta atrás? Bueno, hasta atrás, o sea, ya no con estos... Me fui hasta el 47 cuando al 42 o 43, ¿cuál fue el momento en que Israel 47, se vuelve 48. Independiente? Cuando todavía Palestina... Se vota el 29 de noviembre del 47 y la declaración se hace en el 48. Bueno, me fui hasta la Segunda Guerra Mundial, ya no pude irme un poco más para atrás. Y vengo arrastrando toda esta información que me confunde verdaderamente y terriblemente. Bueno, entonces, de hecho, por eso si quisieras irte aquí para atrás, uno se puede ir hasta... Tendrías que empezar con una historia muy Había sencilla. una vez... La historia de un hombre que se llamaba Jesús, José, su mujer María. Claro. No, pero bueno, ya más para acá, parte de los problemas que hay en toda esa región de Medio Oriente y buena parte de África están originados al final de la Primera Guerra Mundial, con la conformación de las fronteras actuales. Sí. Francia e Inglaterra decidieron... fueron a la papelería y compraron deme un mapamundi sin división política y sin nombre. Claro. Y habría que revisar también la expansión del Imperio Otomano y las barbaridades que hacen a Claro, principios. o sea, violencia siempre hay, pero la conformación de los países actuales, donde hoy en día coexisten grupos étnicos, religiosos, que están enfrentados, evidentemente eso no se sabía al final de la Primera Guerra Mundial, pero eso pasa también en África, donde varias tribus o grupos étnicos coexisten en un mismo país que ha generado mucha violencia, está producido porque de manera irresponsable, yo no voy a decir que con mala fe, en un tratado, Francia e Inglaterra, el tratado Sykes-Picot, esos son a los señores que les debe estar zumbando los oídos hasta hoy, igual que a Zaragoza por lo de su monumento, decidieron la conformación de las fronteras de hoy e inventan las fronteras que hoy conocemos en Medio Oriente, es decir, Siria como el país geográficamente que hoy identificamos. Con las fronteras que conocemos hoy, pero sí había una organización que más o menos se tenía, y lo que se hace es tratar de dibujar las distintas regiones en una forma un poco arbitraria para poder tratar de resolver los conflictos que tenían en la zona con la Primera Guerra Mundial y con el final del siglo XIX, con la expansión del Imperio Otomano, que también termina por involucrar a Europa. Ok, pero ahí estás hablando de una situación política, ¿no? Ahorita no estás mezclando absolutamente nada de religiones ni todo este tipo de ideologías lo que pasa es que en esta conformación de países llegan a coexistir grupos religiosos, en el caso de Siria, por ejemplo, por poner un ejemplo que no es el caso de muchos otros países en África. Judíos, cristianos griegos ortodoxos, maronitas, sunitas, chiitas, alawitas y kurdos y armenios. Entonces, si la conformación hubiera sido diferente, nadie sabe qué hubiera pasado. Ahora, otro problema que hubo en la región después es apoyar, y eso se replicó en en toda la región, apoyar a un grupo minoritario para que gobierne sobre las mayorías. Y esto es viejísimo. Es decir, desde la época colonial, donde para hacer más fácil la administración de las potencias europeas, colocaban a grupos minoritarios a gobernar sobre las grandes mayorías, y ese es el caso. Pero no reconocidos, grupos minoritarios a gobernar. Sí, o sea, vamos a poner en el caso de Siria en particular, tiene un gobierno alawita y con un país de mayoría sunita. Así es. En el caso de Irak funcionaba absolutamente al revés. O sea, Hussein era un suní gobernando en un país de mayoría chiita. Así es. Ok, ya medio entendimos esta Ruanda, que es el caso que mucha gente conoce por el genocidio, era un país gobernado inicialmente por tutsis, la minoría, sobre una inmensa mayoría hutu. Es decir, esto era el modelo colonial. ¿En qué momento surge? Esta es la pregunta y este es el tema. ¿En qué momento surgen estos grupos no reconocidos, denominados grupos terroristas? ¿En qué momento? ¿En qué momento de la historia? De la historia. Por ejemplo, para venirnos hasta acá y hablar de Al Qaeda un poco, y hablar de ISIS un poco, en inglés, ISIS. Bueno, ISIS. Creo que tenemos que revisar, más allá del momento en el que podemos pensar, inician los grupos terroristas. Dependemos mucho de la clasificación y de la conformación del mundo para lo que hoy conocemos como terrorismo. Un poco a partir de la definición que nos puede ser un poco más cercana, que podríamos entender un poco mejor, para poder referirnos desde principios de la Primera Guerra Mundial, la reacción
reacciones de distintos grupos que van participando en la conformación de estos países para poder aterrizarlo, por ejemplo, antes de que pensáramos que todo Medio Oriente era terrorista, en Europa teníamos grandes ejemplos de terrorismo como podía ocurrir con la ETA, como podía ocurrir con el IRA, con el ejército irlandés, y al final son estas distintas organizaciones que han evolucionado, algunas con brazos políticos, otros no, que vamos replicando a lo largo de los últimos, pensemos, 100 años, ¿no? Ocupémonos de los últimos 100 años para poder entender. Aunque hay desde antes, seguro. Es decir, ¿qué pensaríamos hoy de un movimiento, por ejemplo, y nada más por poner un ejemplo, en la Revolución Mexicana? Hoy los que se levantan en armas son los héroes de nuestra historia. Claro. ¿Sí? Entonces eran vistos como grupos armados que se levantan y van generando violencia alrededor del país. Entonces, hay una diferencia y es difícil saber dónde entra uno y dónde acaba el otro entre grupos que se levantan reivindicando causas políticas, sociales, territoriales, económicas, y donde simplemente se está cometiendo actos para generar terror, dada que hay una asimetría. Siempre cuando tenemos un acto terrorista, lo que tenemos es a un grupo que pretende reivindicar algo, una ideología política, social, territorial, pero que tiene una asimetría tal con la fuerza dominante que no se puede enfrentar uno a uno, no se puede enfrentar en un conflicto armado. Entonces lo que hace es encontrar los instrumentos para poder o presionar a esos gobiernos o presionar a las sociedades para que al final estas sociedades terminen por tener un efecto dentro de sus gobiernos. En eso podríamos tener, por ejemplo, los dos casos que a mí me funcionan mejor para eso son ETA y los irlandeses. Al final, en el caso de los ETA y los irlandeses, movimientos separatistas que al final, si uno revisa un poco la historia, podemos encontrar ciertas relaciones a lo que podemos ver en Medio Oriente. Las causas, solo las causas, es difícil estar en contra de ellos. Al final hay un asunto de autodeterminación, hay etnias, hay grupos, hay tribus que están tratando de luchar por cierto esquema de gobierno, que se enfrentan a estos estados mucho más grandes que ellos, que son al final los dominantes, y encuentran en la barbarie, en el salvajismo, en la verdadera animalada, lo peor de nuestra especie, los vehículos para poder presionar a las sociedades sin importar en algunas ocasiones el daño que hacen a todos los demás. Es decir, uno puede estar de acuerdo con los fines que podrían buscar, podría estar de acuerdo o no con las formas. Exacto. ¿Sí? Y entonces de esos tenemos muchísimos ejemplos. Sobre todo, bueno, ya en la segunda parte del siglo XX lo que teníamos eran actos terroristas que se perpetraban, acuérdense la época, bueno, los que ya estamos más veteranos, en que se secuestraban aviones, entonces se secuestraba el avión y se pedían algunas reivindicaciones políticas, la liberación de algunos presos, el secuestro de empresarios. México en los 70, la guerrilla de Lucio Cabañas secuestra a una empresaria judía para poder tener dinero y seguir financiando sus actividades. Eso es un acto de terrorismo al final, pero también tenemos que pensar que estos actos de terrorismo han evolucionado porque los fines que persiguen es distinto, porque las conformaciones de los grupos terroristas ha cambiado abismalmente. Cuando teníamos a los vascos o a los irlandeses que llegaban, asaltaban a un tipo, asaltaban a un empresario para poder seguir tener fondos para comprar armas en donde quieras, al final es muy distinto lo que los vehículos que estaban usando a por ejemplo, Carlos el Chacal en 70s, 80s, terrorista que inicia con la relación de Occidente y el terrorismo islámico. Carlos era un venezolano, hijo de una familia de extrema izquierda. A ver, tenía dos hermanos, uno Ilich, él es Ilich, el otro es Vladimir, y el otro se llamaba Lenin. Entonces, después de estudiar en la Universidad de Lumumba en Moscú, una universidad de cuadros, el tipo terminan corriéndolo de Lumumba porque era un tipo un poco inestable, y termina por entrenarse en los campos de Jordania que estaban con los palestinos, y se transforma durante 2 décadas en uno de los terroristas más buscados. A partir de ese momento podemos encontrar una evolución de los esquemas de terrorismo usados por el islamismo y su relación con Occidente. Sí, porque antes estos grupos europeos, y ahorita me llega a la mente también el grupo alemán, de la Alemania occidental, la bandera roja, se llamaba ¿cómo se llamaba? Si no, la bandera roja. De las Olimpiadas. No, un grupo alemán en la Alemania occidental comunista, que acaban en prisión también. Entonces tenemos en Alemania, tenemos en Irlanda, en España, es decir, grupos terroristas, actos terroristas perpetrados por grupos argelinos, buscando su independencia de Francia,
Entonces perpetran actos de terror, bombas y todo, en Argelia, en Francia. Es decir, esto lo veíamos y se empieza, como bien dice Maruana, a generar este vínculo a partir de grupos de ultraizquierda occidentales que identifican las causas de Medio Oriente también como causas de izquierda. Las causas de Palestina y muchas otras que identifican como propias, donde se puede generar un vínculo entre estos grupos de terror. Ok, vamos a hacer una pausa rapidísimo y desmenuzar si tal cual, como de primero de primaria, para entender de verdad qué está sucediendo y sobre todo vamos a dar un vistazo a lo que sucedió el viernes para que ustedes me expliquen. Que pregunten en Twitter. Sí, también, para que nos quede un poquito más claro. Todo esto después del corte, no se vayan. Llama a Marta de Baile. 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 5166-8900. Llama a Marta de Baile. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile en W. Estamos de regreso en W Radio 1132 con Jacobo Dayan y mi querido Maruán Soto, gran escritor, que tengo todos los libros y los he leído. Y a Jacobo, que lo quiero mucho. Ok, vamos por orden, porque bueno, ya hicimos un recuentito breve, porque pues no da mucho tiempo, para explicar el nacimiento de estos grupos terroristas en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo, perdóname. ¿Qué sucedió el viernes, Jacobo, Maruán, ¿por qué te digo Maruán, ¿qué sucedió? ¿Fue un acto terrorista lo que sucedió ese día? Fue un acto terrorista y una declaración de guerra, son las dos. Es una declaración de guerra porque sí tenemos, a diferencia de otros grupos terroristas como los que veníamos hablando, sí tenemos un territorio controlado por algo que se hace llamar el Estado Islámico. Nosotros lo vamos a llamar Daesh porque les molesta que les digan Daesh, entonces queremos que se molesten estos tipos. Ok, Daesh. ¿No? Por otro lado, sí tenemos también un acto terrorista por los mecanismos con los que buscan, y suena redundante, es infundir terror. Porque la víctima del atentado terrorista no son, por más que suene terrible y que suene muy frío, no son las 200 víctimas, no son los 40 y tantos en Beirut, sino son todos nosotros, es al final el mundo entero, porque la misión del atentado terrorista, desde su definición, es infundir una sensación de fragilidad en los esquemas a los que están atacando. Lo que busca las víctimas del atentado terrorista son, en primer nivel, el grupo social y después las víctimas directas. Yo creo que no es un acto terrorista. ¿Por qué? Un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña bombardea Dresde, ¿es un acto terrorista? No, es guerra. Es un acto de guerra. Es un acto de guerra. No pretendía que los que vivían en Dresde se espanten o los alemanes pierdan su moral. Bueno, es parte del objetivo de un ataque en una guerra, es debilitar moralmente al enemigo también. Sí, pues totalmente. Yo creo que el objetivo de este ataque es llamar a más ataques, y el Estado Islámico, o el autodenominado Estado Islámico, se sabe inferior militarmente que Occidente. Sabe que en un enfrentamiento 1 a 1 no ganaría. Sí, la pierde. Pero su objetivo final es erradicar a lo que ellos llaman herejes, y acabar con el mundo hereje occidental. De acuerdo en eso, pero no me dejan acabar la idea. Entonces, este acto sea perpetrado, hay varias opciones. Una, por grupos coordinados desde el Estado Islámico, que es difícil, parece que no lo es. Células que estuvieron en contacto con el Estado Islámico y después organizadas, gente local, en su gran mayoría, perpetra el acto. Y la otra es lobos solitarios. No son personas aisladas las que cometieron este acto. El objetivo central de esto, es decir, el campo de batalla no es nada más Siria, es también Occidente. Es un acto de guerra que llama al levantamiento de miles y miles y miles de personas que hay en Occidente, vinculadas ideológicamente con el Estado Islámico, a repetir lo mismo. Imaginen que esto empezara a ocurrir cada semana en distintas capitales de Europa o de Occidente, entonces estaríamos en un estado de guerra. Entonces, probablemente también genera terror. Entonces yo diría, en todo caso, pero también el bombardeo de Dresde causó terror. Pero están dentro de una guerra. Para el Estado Islámico, él está en una guerra. Él está actuando bajo la lógica de una guerra, no estaba actuando bajo la lógica de Al-Qaeda, por ejemplo, de lo que veíamos, por ejemplo, las Torres Gemelas. Es decir, yo voy, te golpeo, me regreso, me escondo
Ellos no. No, sí, ellos... Entonces, para mí es un acto de guerra que aparte genera terror, es otra historia. Por eso los termina por mezclar. Al final, ahora podríamos revisar la evolución de los distintos grupos terroristas para culminar con el Estado Islámico y ver cómo funciona en dos vías. Uno, el Estado cuasi estatal. Otro, los distintos grupos que terminan por adoptar la bandera y bajo esa misma bandera empiezan a tomar acciones. Eso nos hace una organización un poco bicéfala. Y esa organización bicéfala es la que no hemos sabido controlar. Ni tampoco estamos encontrando cómo hacerlo. Ok, pero dime una cosa. Ok, ¿cuál es el objetivo en particular de ISIS o él? Que es un brazo de Al-Qaeda. No, surgió de Al-Qaeda, pero ya se independiza y crece muchísimo más. Tú no vas a Siria, no, pues sí voy, órale, yo me voy a Siria pero y ahí me establezco y no soy reconocido. Es mucho más que Al-Qaeda, surge de ahí, pero tiene vida propia y hoy es mucho más. Ahora, ha habido otra reacción internacional que me parece interesante, como de culpa de Occidente, de que todos los problemas que hay allá, todos son responsabilidad de Occidente, que había que ir a tirar buena onda y no bombas. Sí, es un poco ingenuo eso. Sí, a mí me parece que la agresión es necesaria. Llevábamos 4 o 5 años en espacios como este y muchos otros criticando a Occidente por la inacción. Porque no se metían. Bueno, es necesaria la violencia, no para acabar con el terrorismo. El terrorismo, si se combate con violencia, no va a llegar a ningún lado. Se combate con educación, se combate con seguridad, se combate por generar mejores condiciones, integrar a la población musulmana, en este caso en Europa. De esa forma se combate el terrorismo. ¿Cómo acabas o cómo minimizas, eliminas el poder de un grupo como el Estado Islámico en Siria? No hay más que la violencia. Se necesita proteger a la población civil local, es decir, hay millones de refugiados, hay 4 millones en los países cercanos, 2 en Turquía, 1 en Líbano, 1 en Jordania, hay cerca de 800,000 refugiados sirios es que me están saludando, ¿qué pasó? ¡Hombre! En Europa. Ajá. Y cómo acabar con esa crisis de refugiados mejorando las condiciones en Siria. No hay más que la intervención armada. Ahora, si van a bombardear por bombardear de manera indiscriminada y aleatoria, no se va a resolver nada. Se necesita una violencia coordinada, todo Occidente unido, Rusia, que es quien me está partiendo el queso ahí, sí, claro. Irán, Turquía, y generar las condiciones para acabar con el grupo terrorista y después generar condiciones de estabilidad en Siria. Pero esas imágenes que estamos viendo, perdóname Jacobo y discúlpame, es que siempre te digo Maurán y no. Ayer peleando. Yo te voy a decir Maurán, me vale. Yo te voy a decir... Lo que me sorprende es que lo que hablas de estas tácticas y esta estrategia y que debe de ser con tanta gente que está muriendo, yo no veo en estos bombardeos de ida y vuelta que estén atacando alguna zona militar o algún parlamento o algún campamento. Yo veo que salen niños y salen familias y salen heridos, más niños. O sea, no entiendo. Entonces, ¿cuáles son los puede atacar targets? bien o atacar mal. Sí, a ver, ya hay que revisar un poco. Por eso es necesario replantear el cambio de estrategias para poder ver cómo combatir estas cosas. Y me regreso un poco a tu pregunta. El objetivo inicial es, sí, eliminar cualquier forma de pensamiento ajena a la del Estado Islámico. Sí, claro. Un pensamiento que parte del fundamentalismo religioso, que no solamente tiene relación con el islamismo, es al final el epítome de un crecimiento de los extremismos en cualquier parte del mundo, desde los primeros grupos que podríamos tomar como terroristas hasta hoy. Esta es la tesis, ¿no? O sea, pasaron el examen profesional con summa cum laude. Okay, ¿no? Esos son sus objetivos. ¿Cómo eliminarlos cuando tienes, por un lado, una organización que sí tiene un territorio, que ha ocupado violentamente un territorio, que se ha impuesto con la violencia más grande que hemos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial? Que persigue minorías cristianas, chiitas, sunitas, que decapita moderados. niños y mujeres en sus escuelas cuando no se adhieren a ellos. Así de fácil. Sí, ¿no? Tiene que atacar eso con violencia. Es Raqqa. Los bombardeos sobre la ciudad de este último fin de semana son bombardeos sobre una ciudad donde sucedió esto, donde esta especie de califato, porque el Estado Islámico lo que busca es crear una especie de califato que se expanda a los máximos dominios del Islam hace más de 5 siglos. La idea final del califato es llegar hasta la Alhambra en España, para poder ocupar el territorio que alguna vez tuvieron. ¿Cómo los vas a combatir si al mismo tiempo tienes, como decía Jacobo, miembros de estas organizaciones o adherentes de estas organizaciones en territorio europeo? Es obligado para cualquier Estado, cuando recibe un ataque,
enfrentarse a ese ataque. Sea bueno o sea malo, no nos vamos a meter en eso. Es obligación del Estado que sea hacer eso. Si alguien se mete a territorio mexicano con un par de atentados, México va a tener que responder a ese tipo de atentados. Eso ocurre en cualquier parte del mundo, no importa si está bien o está mal. Es la obligación del Estado que se nos antoje. Ahora, ¿qué se hace con ese tipo de ataques? Tratar de tenerlos lo más coordinados y lo más decentes posibles. Pero aquí nos metemos a otra bronca. La guerra nunca va a ser decente. No hay manera. Esto es realmente ingenuo pensar queremos bombardear las cosas y matar solamente a los malos que traen un Kalashnikov y decirle al niño que está a un lado de él que él se vaya a un extremo de la habitación. Bueno, eso no va a suceder. Es la parte más triste, es dramática de la guerra, pero así funciona. Ahora, cuando estamos pensando en que los bombardeos que tanto nos están conflictuando a Occidente son malos y demás, se nos está olvidando una cosa. Después de 5 años de guerra civil, la mayor cantidad de víctimas en territorio sirio no son ni siquiera por el Estado Islámico, sino son por el régimen, por la dictadura de Bashar al-Assad, que ya hemos discutido en este programa, que al final no nos importó. Entonces resulta que ahora somos conscientes. Hay que revisar la relación de Occidente, esa especie de autoflagelación a que Occidente es malo, en la que nos olvidamos por defender las grandes virtudes de Occidente, que son las primeras que hay que defender, la libertad, la igualdad y un principio básico. No nos hacemos daño, pero ese no nos hacemos daño al final también tiene matices, y los países tienen que responder para sus propios intereses, porque para eso se constituyen como Estado. Entonces, lo que me estás tratando de decir, entonces están de acuerdo los dos en el contraataque de Francia hacia Siria. Absolutamente. Si va a ser el ataque que hemos estado viendo, no es efectivo y no sirve de nada. Pues sirve nada más para desahogar la ira. Ahora, es necesaria, repito, es necesario la violencia para acabar con un régimen genocida. No tiene otro nombre lo que ocurre en Siria por parte del Estado Islámico y por el régimen de Bashar al-Assad. Son regímenes genocidas, persiguen grupos étnicos, religiosos, nacionales, lo están haciendo. Es decir, había que ser kurdo y vivir ahí para saber lo que es coexistir con el Estado Islámico. Hay que preguntarle a los millones de refugiados por qué huyeron, por el mismo terror que ahora golpeó Francia. Es decir, la violencia es necesaria no para acabar con el terrorismo. La violencia en el terrorismo lo único que hace es generar una bola de nieve. Es generar más condiciones para que haya más grupos terroristas. Pero sí es necesaria la violencia para acabar con este grupo en Siria e Irak. No hay alternativa. No hay, o sea, ¿qué íbamos a hacer en la Segunda Guerra Mundial? Decirle a la Alemania nazi, oye, nada más, pues... sentémonos a platicar. Vamos a platicar, pues no. Claro, de hecho hay una pregunta aquí muy interesante para los dos, donde dice, ¿cuál es la diferencia entre los nazis exterminando judíos y los países occidentales matando musulmanes? No, bueno, la diferencia no tiene nada que ver. Es que en qué momento me dicen que hay... A ver, pónganme un ejemplo, solamente uno, de un país, potencia occidental, haciendo un genocidio árabe. Pónganme un solo caso, ¿no? Y no nos metamos con el referente de Israel-Palestina. La mayoría de los que tenemos cercanía con el tema Israel-Palestina ya pasamos por eso. Ya estamos en un momento de revisión, si quieren, de 1948, para tratar de coexistir las dos comunidades con una solución estatal o biestatal, pero no se trata de meter eso. Hay diferencia entre un genocidio y lo que sí podría estar ocurriendo por parte de Occidente en varios lugares, en Irak, en la guerra que inició Bush, crímenes de guerra. Es decir, son crímenes distintos. No quiere decir que las víctimas unas sufren más y unas sufren menos. Son crímenes y perversiones distintas. Es decir, los crímenes que Occidente ha cometido, y sobran, digo, hay que recordar la época colonial, sobran los crímenes, podrían ser crímenes de guerra, podrían ser crímenes contra la humanidad, no genocidios. Si quieren, después hacemos otro programa hablando de qué diferencias hay entre esto, pero no es lo mismo. Es más, el planeta Tierra no ha visto una perversión superior a la Alemania nazi. O sea, ni Ruanda es una perversión superior a esa. Ahora, dime la diferencia entre lo que sucedió en el 9/11 y lo que pasó el viernes 13. Lo que yo creo. Es muy parecido. Sí, pero los objetivos finales de Al-Qaeda eran distintos en el 11 de septiembre que ahora. Porque unos no buscaban la aniquilación de todo el entorno. Este acto, en sus objetivos finales, es superior al 11 de septiembre. O sea, esto no se parece a Charlie Hebdo de enero, al ataque a Charlie Hebdo. Esto sobrepasa, aunque sean menos víctimas y menos espectacular, que lo ocurrido el 11 de septiembre, porque su objetivo final no es nada más golpear a aquel que me está golpeando, sino reproducir la guerra y aniquilar a todo aquel, y hay que leer la declaración donde se adjudican el hecho por parte del Estado Islámico, el aniquilamiento absoluto de la vida y de los seres humanos que no promulgan su fe
pervertida, hay que entenderlo. No hay una reivindicación política, no hay una reivindicación social, no están golpeando porque lo que ellos quieren es que se les reconozca su Estado. No hay una reivindicación económica. Lo que están queriendo es regresarnos al siglo XI con las primeras cruzadas. Lo que están buscando es regresar a las peores épocas de cualquier religión. Por ahí leía que nadie pensaba que después del siglo XX seguiría el siglo XI. Claro. No, y de hecho les llaman cruzados, ¿no? Entonces, la perversión cruzados. Ahora es mucho mayor que en el caso de Al Qaeda. Ahora, nos queda claro que en el 9/11 pues sí vulneraron esta parte o el corazón del imperialismo, ¿no? La economía con las torres, quizá la parte de la seguridad con el Pentágono. Se habla menos del acto en el Pentágono, me parece que es más serio el golpe en el Pentágono que... Y tiene otro tipo de simbolismos. Y ahora es a los jóvenes, a la vida. Mucho más, es que es eso, por eso afectan mucho más los atentados del viernes pasado en el esquema de vida que todos tenemos, porque al final cuando pensamos en nuestra relación con Estados Unidos, podríamos decir que, estaban hablando del capital, estaban hablando del dinero, estaban hablando de las libertades del capitalismo, si quieres, pero al mismo tiempo de las críticas también del capitalismo. Cuando estamos hablando de Francia, estamos hablando de los idearios de la República, estamos hablando de las cosas que no siquiera nos tenemos que meter dentro del problema de capitales, de si funciona o no funciona el orden mundial, lo que quieras. Estamos hablando de los primeros derechos que estamos dispuestos a defender hasta la muerte. Claro, por supuesto. Entonces estamos ante un grupo que es mucho más que un grupo terrorista. Esto es mucho más que Al Qaeda, mucho más que, evidentemente, que la ETA y el Ejército Republicano Irlandés. Estamos ante un nuevo formato de enfrentamiento que rebasa el terrorismo y llega al enfrentamiento armado utilizando tácticas cercanas al terror. Tal cual. Ahora, pararlo de tajo así en contraataque, ¿creen ustedes que es la mejor manera de...? No, repito, tú aunque acabe... O no de levantar más esos ánimos y más el resentimiento. Aunque ocupe Occidente, Siria, y elimine la infraestructura del Estado Islámico, la gente que ya está en Europa o que tiene resentimientos continuará. O los que tienes en África, los que tienes en el Congo, los que tienes en el territorio de Boko Haram. Lo que se necesita hacer es generar condiciones de paz y evidentemente incrementar sistemas de seguridad. A esta gente, y lo decía ya un juez francés hace un par de meses, hemos perdido el control de mucha de la gente que fue y vino. Es decir, se necesitan mejorar los sistemas de seguridad. Otro acto como estos, de una vez avisamos, va a haber. Sí, ¿Cuándo y dónde? No sabemos. No lo dudo. Pero ¿cómo negocias? No puedes negociar. Entonces, es que en estos sistemas no se negocia. Son soluciones combinadas. Soluciones, o sea, te digo que yo soy neófita del tema y me siento de verdad muy vulnerable. ¿Qué hacer para con que esta información? Franceses locales no se levanten? Pues mejorar la integración de estos grupos. Y otra cosa, es un asunto de inteligencia y de policía. Tenemos que tener varias vías. Uno, sí, el tratar de eliminar los bastiones regionales del Estado Islámico, en eso los bombardeos, o el jueves llega a la zona, o sale de Francia, no me queda muy claro, un portaaviones francés, el segundo portaaviones más grande, más poderoso que tenemos en la zona, para poder tratar de eliminar estos bastiones al mismo tiempo, y esa es la parte más complicada, porque incluso resulta que con esa solución parece que están ganando. Es muy difícil contener el problema doméstico sin vulnerar las libertades individuales de la gente. Nada más aguas ahí. Sí, pero por eso es un gran tema moral. ¿Hay alguna forma de resolver los problemas domésticos sin una labor de policía e inteligencia? Estoy convencido que no. ¿Cómo hacemos para que esos trabajos de policía y de inteligencia no vulneren las libertades? No sé. No tengo idea, pero de que son necesarios los dos, es necesario encontrar ese equilibrio. Para algo en lo que Jacobo y yo hemos coincidido en los últimos días, tiene que haber un equilibrio entre seguridad y libertad, medidas que proporcionen seguridad y permitan libertad para poder llegar a contener esto. Y junto con todas estas opciones, una cosa más. Hoy en el país, hoy o ayer en el país, hay una entrevista con Adonis. Adonis es posiblemente el mayor escritor sirio, ¿no? Posible candidato al premio Nobel junto con Amos Oz. Sale de Siria con la época de guerras y de golpes de Estado para refugiarse en Beirut, para huir de Beirut en la época de la guerra civil, y plantea una cosa que a mí se me hace muy importante. Los ataques directos al Estado Islámico sirven no para contenerlos, sino para eliminarlos. Pero como no los podemos contener, tenemos que partir de otra cosa, la educación. Y en el momento que revisamos los esquemas de educación, tenemos que poder poner a revisión los sistemas de gobierno y los sistemas sociales y los sistemas políticos
políticos de Occidente, porque también hay que pensar y hay que verse en el otro, hay que verse un poco en el espejo, ¿qué hemos hecho para que este montón de chicos europeos y occidentales terminen adhiriéndose a este tipo de ideologías y de fundamentalismos? Sí, lo que subyace es el modelo económico y político en buena medida. Digo, aquí lo vemos, el resquebrajamiento del tejido social ha generado que muchos jóvenes no encuentren alternativa más que en el mundo criminal. Es decir, mejorando las condiciones económicas, políticas, las condiciones de paz y la integración de estos grupos reducirás, pero eso es un proyecto a mediano y largo plazo. Hoy es seguridad, aguas con sacrificar libertades. Estamos llegando a un punto donde en el mundo en que vivimos estamos dispuestos a sacrificar libertades a cambio de seguridad. El mundo cambió el 11 de septiembre, el mundo cambiará después del 13 de noviembre. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero va a cambiar. Por supuesto, pero pues es un poco también como iluso pensar que reestructurando lo que ustedes ahorita comentan, quizá no vas a cambiar una ideología, hay una ideología que ya viene, que es milenaria, ¿no? Es como si ahorita, bueno, ya no vamos a ser católicos, ahorita vamos a... Sí, pero nuestro modelo económico lo único que ha producido en los últimos 30, 40 años es pobreza, es marginación, es violencia y depredación del medio ambiente. Ese es el producto de nuestro modelo económico. Hay que replantearlo. Y nuestro sistema político es incapaz de frenar cualquier tipo de violencia. Y aquí hemos hablado de cientos o decenas de casos donde los intereses políticos de las grandes potencias acaban inhabilitando la acción internacional para poder frenar. No hemos sido capaces de frenar casi ningún conflicto. Entonces, evidentemente nuestro modelo económico está generando violencia, marginación y depredación del medio ambiente, y nuestro modelo político genera inacción. El Consejo de Seguridad se tiene que replantear, hay que ver cómo vamos a organizarnos, si de veras queremos hacernos esas preguntas. Y digo, queremos como género humano. Si no, pues ahí nos seguimos y administramos la tragedia. Claro. Ahora, ¿creen ustedes que esto vaya a reventar en una tercera guerra? No, imposible. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no tienes el enfrentamiento entre las grandes potencias. Lo que sí podrías tener es un acercamiento o incrementar la tensión que hay, ya de por sí alta, entre Occidente y Rusia. Es decir, hoy Rusia se va a tener que sentar a negociar y ya no hay el argumento de yo quiero mantener a Bashar al-Assad porque es mi cuate. Claro. O sea, Occidente va a decir, sí, nada más que mantener a tu cuate ahí ya nos ha costado todo esto. Entonces tiene que haber, o sea, hoy se enfrentan al mismo enemigo, Occidente y Rusia, que es el Estado Islámico en Siria, pero desde aliados distintos. Entonces, eso podría incrementar la tensión, pero una tercera guerra mundial, ni cerca. Ahora, buscar debilitar a estos grupos, ¿desde dónde? Eso me lo van a contestar regresando del corte, ¿les parece? Hacemos una pausa y estamos hablando del terrorismo y de los eventos que ocurrieron el viernes pasado con Jacobo Dayan y mi querido Marwan Soto. Regresamos. Abre Twitter. @Marta de Baile y Facebook de Baile Oficial. Opina. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las redes. Non-stop. Escribe. Estamos de regreso en W Radio, ya son las 12:06 de la tarde y seguimos aquí en franca plática con Jacobo Dayan y con mi querido Marwan Soto, hablando precisamente a partir de los hechos que sucedieron el pasado viernes 13 en París y de los 7 atentados que sufrió París. Estamos hablando de los grupos terroristas, unos que ya no existen, como hablamos al principio, la ETA y otros más, y ahora estamos clavadísimos en ISIS-L, que es lo mismo, el Estado Islámico, con este concepto de... Perdón, Huicha, ¿qué me estabas diciendo? Ok, ahorita hacemos este tipo de preguntas. Pero bueno, la gente está castigando profundamente a quienes apoyan este ataque a los sirios por parte de Occidente. No es a los sirios, es a ISIS. Bueno, lo que yo vi es a los sirios, güey. O sea, es un ataque brutal y animal. No hay manera de dialogar con grupos como estos. Es decir, grupos que lo que buscan es el exterminio del otro. ¿Qué se van a sentar a negociar? A decirle, bueno, está bien, ya quédate tú en tu estado y mata a todos los que quieras y nosotros nada más ya no me golpees a mí. No hay manera de dialogar con grupos que lo único que buscan no es una reivindicación, repito, política o social, que se pudiera llegar a una negociación.
Estos grupos lo que buscan es el exterminio del otro. No hay nada que negociar. En la historia está repleta de casos similares donde el mundo trató de dialogar con estos grupos y acabaron dándoles tiempo para perpetrar sus crímenes. No se puede tolerar a un grupo, no se puede tolerar al intolerable. No hay otra alternativa. Yo no estoy diciendo que hay que asesinar civiles para acabar con esto. Hay que hacerlo de la mejor manera posible. Pero es necesaria la violencia para acabar con grupos que buscan exterminar al otro. No buscan otra cosa. Uno puede sentarse a negociar cuando tú lo que quieres es, oye, dame $2 o dame este pedazo de territorio. Cuando hay un punto de encuentro, y aquí no hay ningún punto de encuentro. Ellos quieren que tú desaparezcas. ¿Cómo me siento yo a negociar con ellos? O quizá una conversión a la ideología que ellos profesan. Por eso, entonces, o me convierto en lo que tú quieres o desaparezco. Te mato. Pues, no hay manera de negociar. Ahora, ¿qué onda con el ataque terrorista en Beirut? Vienen las cosas, y hay que regresarse un poco a lo que estaba diciendo que fue Jacobo, antes, además. Antes de llegar a lo de Beirut. Voy a poner un poco desde un asunto totalmente personal. Después de haber perdido el departamento de mi abuela en Damasco, después de que se haya destruido la casa de mi madre a las afueras de Damasco, después de que en los últimos 5 años de guerra civil hayan muerto mis 2 tíos, después de que mis 3 primos hayan tenido que salir de Siria, lo que quiero es que esto se termine. No ha habido, después de un Ginebra 1, Ginebra 2, después del Viena del viernes, no ha habido una sola posibilidad de diálogo. Hay en algún momento que entablar el diálogo bajo un terreno común. Hoy no tenemos el terreno común, y para llegar a ese terreno en común es quizá la única posibilidad que estamos enfrentándonos ahora, el tratar de contener lo más posible el avance del Estado Islámico, porque se han transformado en el bien mayor dentro de Siria, y dentro de la zona, y ahí interviene Beirut. Se hace antes del atentado a París, hay un atentado en Beirut que deja más de 40 muertos. Y las reacciones han ido para varios lados. ¿Por qué no hemos hablado tanto de París como hemos hablado de Beirut? Bueno, de eso, ¿no? ¿Por qué hemos hablado más de París que de Beirut? Porque al final hay razones. A ver, Gabriela Barkentin lo explica muy bien en un artículo de este fin de semana. Por los simbolismos que tiene Francia, que tiene París, que nos acercan mucho más a una empatía natural hacia los valores occidentales, porque al final sí buscamos, yo creo que todos aquí vamos a estar de acuerdo en que queremos defender estos valores occidentales, con todo y que al parecer que ahora los occidentales nos despreciamos a nosotros mismos. Creo que queremos más tener una cierta similitud con Francia, con algunos países del estilo, a quererla con el régimen de Bashar, con un Beirut controlado por el Hezbollah, donde tienes unas fuerzas chiitas, que es el Hezbollah, que apoyan al gobierno de Assad en su lucha contra el Estado Islámico, y de ahí viene el ataque. Las relaciones son sobre todo de empatía y de frecuencia. La singularidad de los ataques en Francia no es la de los ataques en Beirut. En Beirut, yo recuerdo estar en Beirut y de repente tener que escuchabas en Ramadán, en el mes sagrado, escuchabas un cañonazo, porque con el cañonazo se anuncia en las mezquitas el inicio o el fin del ayuno en los días del Ramadán. Y nos quedábamos quietos unos minutos y decíamos, ¿qué es bomba o Ramadán? Por la costumbre de... ¿no? Claro. Entonces es evidentemente mediáticamente más importante uno que el otro, no las vidas. Aquí nadie está hablando de vidas, está hablando de los efectos que tienen los ataques terroristas, justo por el inicio por el principio de los ataques terroristas, donde no son las víctimas el primer gol del ataque, sino la psicosis social que se va a generar alrededor de eso. Y la psicosis que se genera alrededor de un ataque en París es mucho más que la de un ataque en Beirut, donde uno está acostumbrado relativamente a escuchar este tipo de cosas. No estoy de acuerdo completamente. Jacobo. Pues sí, lo que tenemos es una discusión hoy en Occidente sobre qué hacer con esto, cómo enfrentarnos. Me parece que es necesaria. Yo insisto, grupos como estos tienen que ser atacados. No hay alternativa. No hay diálogo posible. Tenemos que replantearnos nosotros desde Occidente nuestro modelo, nuestra forma en que nos estamos vinculando con esa región, mejorar los sistemas de seguridad y saber que el mundo que vivimos es un mundo donde hay que coexistir cada vez más de cerca con la violencia. Si hay apertura para bienes, si hay apertura para muchas cosas, bueno, la violencia también viaja por fronteras de manera mucho más fácil. Hoy
Uno puede en YouTube encontrar un video de cómo hacer una bomba. Vamos, antes había que ser experto, hoy me imagino que en YouTube debe haber eso y muchas cosas más. Tendremos que empezar a coexistir con eso y aprender a movernos en una sociedad donde la violencia está más cercana. No, o sea, cada vez es peor. Ahora, ¿alguna bibliografía para quienes estamos interesados en conocer un poco más de esto? Porque hay que leer y hay que saber y hay que conocer, hay que leer la historia para entender quizá más o menos, porque yo estoy confundidísima, insisto y vuelvo a decirlo, pero alguna bibliografía, algunos libros... Si se quiere entender la parte social desde una novela, por ejemplo, está la de Maruán, Casa Damasco, donde se habla de la vida cotidiana en esta región. Y bueno, hoy en día pues yo sugeriría que si alguien quiere datos duros, se acerque a los medios de información digitales. Es más fácil eso que leer un libro hoy en día. Es decir, hay buenos artículos de opinión en distintos medios digitales. Y bueno, pues, entender el origen de ISIS o de la región, había que irse. Pero me parece el libro de Said, por ejemplo, de orientalismo, sería un buen texto como para saber cómo Occidente se acerca a Oriente. Sí, Edward Said, se llama Orientalismo, un buen libro de cómo nosotros nos acercamos a Oriente. Y hay un libro fantástico, no sé si haya traducción en español, que se llama ISIS, Inside the Army of Terror, de Michael Hayes y Hassan Hassan, ambos periodistas que han hecho un trabajo extraordinario en los 2 últimos años para entender la evolución de los esquemas de violencia dentro de Siria con la guerra civil y cómo han evolucionado con las diferentes con la ruptura de Al Qaeda para la conformación del Estado Islámico. Es seguramente el mejor texto que he leído para analizar qué sucede con este grupo terrorista. Ahí está. Grupo criminal más que terrorista, insisto. Perfecto. Tus tweets, tú que estás Dayan-Jacobo. Dayan-Jacobo y mi querido Maruán, estás en @ ¿qué es? _Maruán, M-A-R-U-A-N. Y tienes el libro, Casa Damasco y otros más. Sí. Que tienes una página también, ¿no? Está maruansotoantaki.com y la nueva novela, El clandestino, ahí me meto un poco justo hablábamos de Carlos el Chacal, para tratar de entender cómo la exacerbación de la ideología lleva a algunos occidentales a meterse en este tipo de figuras medio orientales. Pues ahí están los datos para quien quiera meterse un poquito más en estos temas y conocer aún más y entender los conflictos. Muchas gracias, Jacobo, muchas gracias, Maruán. Nos vemos a la próxima. Tenemos una cita pendiente, Jacobo. Con Alejandro Rosas, y por favor que ya no vuelvan a iluminar a Zaragoza de azul, blanco y rojo, y las Chivas salgan con el uniforme de Francia. Ahorita mandamos tu mensaje. Mi petición. Tu petición, claro que sí. Ya está Mario Guerra in the house. Atención, atención. ¡Atención! La Chaparrita de Oro 2015 abre las puertas del lunario de la Ciudad de México. A todos aquellos que quieran asistir a este magno evento. Para mayores informes y si quieres ganar tus pases, envía un mail a radio@martadebaile.com y sé parte de este evento de cultura. Este evento es presentado y patrocinado por W Radio. El segundo round. ¿Cómo saber cuándo estás listo y cómo hacerle para no arruinar tu nueva relación? En portada, Ludvika Paleta. ¿Cómo le hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las 5 cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Aprende a lidiar con los cuñados hijos de la y ponles un alto de una vez por todas. Ya basta de tanta culpa. Te decimos cómo transformarla en poder. ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala. MOA Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas, superación personal, neurociencia, salud, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile.